Estamos con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, con el propósito de analizar lo que se ha convocado al referéndum y consulta popular del 2025. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias, Luis, por esta invitación y por la posibilidad de intercambiar algunas opiniones en relación al tema de la consulta popular. Creo que es necesario establecer de que el gobierno nacional busca, sobre la base del engaño, de la mentira, ir a una constitución que esté al servicio de la derecha, de la oligarquía, que le permita implementar las políticas de privatización, que le permita eliminar los derechos sociales de los trabajadores y los pueblos, así como también los derechos políticos de los y las ecuatorianas, bajo el discurso de que es necesaria una nueva constitución para enfrentar el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, para enfrentar a los grupos delincuenciales. El gobierno nacional pretende eliminar lo que es, por ejemplo, el derecho que tenemos los trabajadores y los pueblos a un trabajo estable, a un trabajo seguro. Lo que busca el gobierno con esta consulta popular es eliminar el derecho a la educación superior de manera gratuita. Solamente basta escucharles a sus ministros decirles de que la educación superior no debe ser responsabilidad del Estado, para ubicar hacia dónde va esta consulta popular. Mientras el gobierno nacional dice que hay que resolver los problemas de los ecuatorianos, ocurre que sus ministros dicen, por ejemplo, que la cuestión de salud no es una prioridad del gobierno nacional y tampoco debería ser una responsabilidad del Estado. Es decir, pretenden trasladar este derecho, ¿no es cierto?, a la cuestión de eliminarlo primero, para que los sectores empresariales puedan hacer sus negocios alrededor de estos temas. Pero también nos dice otras cosas. Nos dice, por ejemplo, de que el pueblo ecuatoriano no requiere de los mecanismos del derecho a la resistencia, porque esto no permite el tema del desarrollo. Es decir, lo que buscan es eliminar el derecho a la resistencia que tenemos los trabajadores y los pueblos frente a gobiernos que buscan implementar políticas de reducción, ¿no es cierto?, del presupuesto general del Estado, por ejemplo, políticas que significan garantizarles grandes ganancias a los sectores empresariales, mientras la gente tiene que subsistir con $1.50. Nos dicen, por ejemplo, de que no es necesario el derecho a la consulta previa de los pueblos, porque lo que está atrás de esto es el tema de ir hacia la privatización de la cuestión del medio ambiente, ¿no es cierto?, con el tema de la minería, es decir, entregar la explotación minera cerca de las fuentes de agua, que es lo que ha venido buscando el gobierno nacional. Nos dice que requiere una nueva constitución para combatir a los grupos delincuenciales, pero ocurre que con esta constitución fue una represión brutal en contra del pueblo, ¿no es cierto?, de Imbabura, en contra del pueblo Saraguro. Con esta constitución movilizó más de 10.000 militares, entre comillas, para proteger Quito. Es decir, para enfrentar a los grupos delincuenciales. No requiere de una nueva constitución, sino de una decisión política para mover el tema de las tropas como tal. Lo que está atrás de todo esto, evidentemente, es el hecho de los intereses de los sectores empresariales, pero sobre todo el cumplimiento de las demandas del Fondo Monetario Internacional, de los organismos multilaterales, pero sobre todo el cumplir con las órdenes del imperialismo norteamericano. Cuando el gobierno nacional nos dice que es necesario establecer la cuestión de una base extranjera en nuestro país, ya no es juez en manda, sino que tú le escuchas al presidente de la República decir que dicha base podría ser, ¿no es cierto?, en las Islas Galápagos. En Baltra. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el tema del control del mundo. Lo que está en juego son las disputas, ¿no es cierto?, de las grandes potencias mundiales sobre el tema del control de las economías y la repartición, ¿no es cierto?, de los territorios como tal. Y podemos ver lo que ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, me parece, ¿no es cierto?, sí, en donde ya existía en las Islas Galápagos una base norteamericana
que en medio de la guerra mundial también fue bombardeada y con esto hubo un desastre en el ecosistema, yo diría daños, ¿no es cierto?, al tema de las especies marítimas, es decir, un montón de cosas. Por lo tanto, no es cierto que al gobierno nacional busca esta consulta popular para resolver las necesidades del pueblo ecuatoriano. Lo que está en juego es evidentemente el hecho de la repartición del mundo y por otro lado los grandes negocios y las necesidades de los sectores empresariales. En esto cabe también señalar que adjunto a todo ese planteamiento que no es frontal, que es un poco solapado, porque lo que dice él es en las entrevistas, primero gano y luego explico qué es lo que quiero. Pero en el trasfondo es lo que tú estás planteando, seguir beneficiando a las potencias imperialistas, al Fondo Monetario Internacional, a sus familiares y al círculo que le rodea. Pero no hay una propuesta para resolver los problemas del país, de la gente. A ver, lo que el gobierno nacional lo que ha venido insistiendo es de que hay que buscar el tema de la inversión, entre comillas, ¿no es cierto?, extranjera, que hay que buscar también la inversión de los sectores empresariales. ¿En qué áreas es lo que quieren esas inversiones? ¿No es cierto? En áreas estratégicas como en el tema del petróleo y también de las empresas eléctricas, las telefónicas. Y claro, la Constitución de la República establece de que no se pueden privatizar las áreas estratégicas. Por eso es lo que busca con esta consulta popular, eliminar estos candados constitucionales que no permiten eso para garantizar los negocios de las grandes transnacionales y de los grupos empresariales. Pero adicionalmente a eso, también está el hecho de hacer, ¿qué es lo que busca también el gobierno nacional en el tema laboral? En el 2024, los trabajadores y los pueblos le derrotamos en el tema del trabajo por hora. La derecha, el sector empresarial insiste de que es necesario una flexibilización de las condiciones de trabajo. Además, recuerda tú de que la Carta de Intención establece también aspectos de la flexibilización laboral, de la necesidad de un nuevo Código del Trabajo y reformas al tema de la Ley de Seguridad Social. Pero también señala esta carta de intención el tema del achicamiento del tamaño del Estado. Por lo tanto, lo que está buscando el gobierno nacional con esta nueva constitución es también eliminar los derechos laborales. Es decir, buscan, por ejemplo, el tema de retornar a la tercerización laboral y de retornar al trabajo por hora. Buscan mecanismos mediante esta constitución en el hecho incluso de reducir el tema de los salarios de los trabajadores. Buscan mediante este mecanismo eliminar la contratación colectiva y también la libertad sindical. Y si no, veamos solamente lo que la ministra del Trabajo ha venido de manera recurrente planteando, ¿no es cierto?, en el hecho, por ejemplo, de la persecución a las organizaciones sindicales, bajo el discurso de decir de que hay que tener un control de la organización sindical, que sean estas las que deben dar informes a sus afiliados de qué es lo que hacen. Lo que están buscando es acallar la voz de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Buscan golpear la cuestión, yo diría, orgánica del movimiento sindical para desde ahí ir dando pasos en la eliminación de los derechos de los trabajadores. Recuerda tú de que esta última etapa enfrentamos lo que fueron los despidos de más de 10.000 trabajadores con la famosa Ley de Integridad Pública, que ahora fue declarada inconstitucional, ¿no es cierto? Pero que buscan nuevos mecanismos. ¿Cuáles son esos nuevos mecanismos? El hecho de eliminar los derechos constitucionales de la Constitución en el artículo 327, el 326 también, ¿no es cierto?, y el 328, donde se garantizan los derechos de los trabajadores. Es decir, la Constitución que busca es una Constitución a las necesidades de los grupos económicos, que son los que han tenido grandes ganancias, sin importarles lo que va a pasar en cambio con la mayoría del pueblo ecuatoriano. Creo que también tras de todo esto estaba la disputa internacional, lo que tú acabas de decir, la disputa del control del mundo, porque la presencia militar, posiblemente en una de las Islas Galápagos o en otro lugar del Ecuador, constituye también una disputa militar.
porque tras de todo esto hay una confrontación entre China y Estados Unidos. Evidentemente, y recuerda tú solamente algunos aspectos que deberíamos ver. Las amenazas de Estados Unidos de atacar o de invadir Venezuela, por ejemplo, ¿no es cierto? De invadir o también de atacar Colombia. Es decir, está en juego la hegemonía de América Latina. Y en ese marco requieren entonces algunas cuestiones estratégicas desde el lado del imperialismo norteamericano. Y una de esas cuestiones estratégicas también en su momento puede ser Venezuela. Pero claro, como Venezuela tiene el respaldo también desde el lado de los rusos y desde el lado de los chinos, evidentemente lo que están buscando es un país que se ponga a su servicio. Y en este caso, como tenemos un empleado, ¿no es cierto?, como Daniel Noboa, empleado de Trump, evidentemente que lo que están llegando es acuerdos en este tipo de cosas. Por eso es que no es cierto que el principal aspecto, entre comillas, para las bases norteamericanas es el tema del combate al narcotráfico. No, lo que están buscando son mecanismos de estrategia militar para el control del mundo. Y en ese marco, evidentemente que nosotros debemos defender la autodeterminación. Y en ese hecho de defender la autodeterminación está el hecho de defender también el tema de nuestras fronteras, de defender nuestros espacios. Y en ese escenario es lo que debemos entonces también decirle al gobierno nacional, de que el Ecuador no está en venta, de que el Ecuador no es territorio de los gringos, de que el Ecuador le pertenece a los ecuatorianos y que por lo tanto vamos a decirle no en la consulta popular para defender la soberanía, para defender la vida, para defender los derechos del pueblo ecuatoriano y no los intereses, ¿no es cierto?, de los grandes grupos económicos y de las grandes transnacionales y peor todavía del imperialismo norteamericano. Gracias, Nelson, y llamamos a votar no el 16 de noviembre.